Fundamentos para un liderazgo efectivo. Enfoques bíblicos. El curso está basado en el libro Fundamentos para un liderazgo efectivo. Enfoques bíblicos por Dennis y Otoniel Lumbí. Contenido: introducción, hermenéutica, liderazgo, evangelismo y discipulado, misionología, oratoria y homilética, pedagogía, sociología, psicología. Introducción. El propósito y finalidad de este curso es proporcionar consejos prácticos para el desarrollo en el campo eclesiástico. Otro objetivo que se persigue como consejo al estudiante es estimular la práctica de una sana interpretación bíblica. Se dan pasos y definiciones para un logro eficaz de la misión que nos encomendará nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hermenéutica. Hermenéutica, parte 1. Hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar textos. La hermenéutica se usa para todo. Ejemplos: leer una carta, un documento y la Biblia. Al estudiar la Biblia, el alumno debe tener en mente que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Hermenéutica, parte 2. Además, hay otra regla que el estudiante debe tener en mente cuando estudia la palabra de Dios: el contexto, los textos o palabras que rodean cierto texto y versículo. También cada versículo, pasaje y libro tiene su propósito. Algo muy importante: la Biblia es su propio intérprete. Y por último, el Espíritu Santo está con la iglesia, como lo ha estado en todos estos siglos, para iluminarla y para que entienda mejor la palabra de Dios. Juan 16:13. Liderazgo. Liderazgo, parte 1. Liderazgo proviene de la palabra líder. El liderazgo es un tema muy extenso. Liderazgo, parte 2. El pastor no lo puede hacer todo. El rebaño se ocupa en ayudar al pastor a sobrellevar la carga. En otras palabras, liderazgo en el contexto bíblico es servir. Mateo 20, 25 al 27. Liderazgo, parte 3. Si alguien piensa convertirse en un líder en la iglesia y en cualquier lugar, necesita primero aprender a obedecer. Jesucristo fue obediente antes y después de venir a la tierra. Hebreos 10:7, Filipenses 2, 8 al 11. Liderazgo, parte 4. Aquel que es o será líder en la iglesia debe estar consciente que está tratando con personas y que las personas son criaturas o hijos de Dios que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Al dirigir el grupo que el Señor le ha asignado, el líder cumple la misión de Dios: que la gente se convierta y que maduren en el Señor y sean discípulos. Evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado, parte 1. Evangelismo proviene de la palabra evangelio, buenas nuevas, que en griego es evangelion. El uso de la palabra evangelismo en el contexto cristiano se refiere a la proclamación de la vida y obra de Jesús.
Evangelismo y discipulado, parte 2. Antes que Jesús retornara al cielo, le dijo a sus discípulos y a todos los candidatos al discipulado que evangelizaran. Marcos 16:15. El primer paso es evangelizar y el segundo paso es discipular. Mateo 28:19. Discípulo se define en griego como estudiante, mathetes. Discipulado es hacer discípulos o, lo que es lo mismo, formación espiritual. Evangelismo y discipulado, parte 3. Jesús, antes de irse al cielo, dejó este mandato de discipulado. Mateo 28, 19 y 20. Es responsabilidad de todos los cristianos hacer discípulos o estudiantes de la palabra de Dios posteriormente a la conversión del pecador. También el discípulo es aquel que se multiplica, o si no, no es un discípulo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Evangelismo y discipulado, parte 4. Todos deberían ser discípulos, porque Jesús es el maestro. Así como el estudiante es enseñado y adiestrado por su maestro terrenal, así será también la vida del discípulo. Misionología. Misionología, parte 1. Misionología proviene de la palabra misión, que es una encomienda dada a una persona o a un grupo de personas, o también alguien enviado para hacer un trabajo particular. La misionología se define como el estudio sobre la misión. En el contexto bíblico, la misionología consiste en los cristianos que han sido enviados para proclamar, predicar, enseñar el evangelio, obra y vida de Jesús al mundo. Misionología, parte 2. La misión de la iglesia, dada por Dios, es predicar a la gente para que se conviertan a Cristo y después enseñarles, discipularlos cómo vivir el cristianismo bajo la voluntad de Dios confirmada en su palabra. Es por eso que hacer misiones es una responsabilidad de todo cristiano e iglesia local. Misionología, parte 3. Es de suma importancia saber que hay una diferencia entre los conceptos misión y visión aplicados a la iglesia. En primer lugar, la misión proviene de Dios. La visión es discernir cómo lograr la misión de Dios efectivamente en la iglesia local. Misionología, parte 4. Ahora, la misión debe ser la misma en toda iglesia, porque el resumen y o propósito de Dios está en la Biblia, que las personas se salven y vivan cristianamente como lo enseña la Biblia. Pero puede haber una visión diferente en cada iglesia, dada por su pastor y empleada en la iglesia, porque todos trabajan de forma distinta y las circunstancias y o necesidades de cada iglesia son diferentes también. Oratoria y homilética. Oratoria y homilética, parte 1. Oratoria, tener facilidad de expresión, verbosidad o abundancia de palabras en ciencia y arte. Recuerde que todo orador es un predicador. El predicador habla en público. No olvide el proceso de la comunicación: composición, emisor, orador o escritor, mensaje, contenido o composición de lo que va a transmitir, receptor, público o lector. Oratoria y homilética, parte 2. El consejo que da su maestro,
Lea especialmente la Biblia y otros libros afines y practique lo leído. Esto le dará la habilidad y el conocimiento necesarios para ser un buen orador. Oratoria y homilética, parte 3. Homilética proviene de homilía, discurso, predicación, sermón y explicación de la palabra de Dios que se hace durante el culto cristiano. Todos los sermones, textual, temático, expositivo y lecturas bíblicas tienen una misma estructura: introducción, presentación, desarrollo, aplicación y conclusión. Oratoria y homilética, parte 4. Expositivo, Hechos 7. Quiero señalar que el mensaje expositivo fue el más frecuente en la iglesia primitiva. Ejemplo de este mensaje lo encontramos en Hechos 7, donde Esteban traza su mensaje con el poder del Espíritu Santo, demostrando un conocimiento vasto y profundo de la historia de redención del pueblo israelita. Oratoria y homilética, parte 5. Hay 3 cosas que debemos tomar en consideración cuando predicamos: el intelecto, lo emotivo y lo volitivo. Si ponemos en práctica estos 3 principios, no caeremos en el emocionalismo ni en el intelectualismo. Somos llamados no solo para informar, sino para formar a los hijos de Dios con su santa palabra. Oratoria y homilética, parte 6. Además de estudio, es determinante la dependencia del Espíritu Santo. Lucas 4:18. Esté seguro que el mensaje viene del cielo. Esto dará como resultado un éxito rotundo. Pedagogía. Pedagogía, parte 1. Pedagogía, del griego paidos, niño, agogos, conducir a. Atendiendo al origen y significado de la palabra, podemos llegar a la siguiente conclusión: ciencia de la educación. Un pedagogo es una persona dedicada a la educación y a la enseñanza. Pedagogía, parte 2. La educación debe concebirse como un viaje que persigue un objetivo. Aquí debemos reflexionar sobre la ilustración de un viaje. Bus, educación, pedagogía, enseñanza. Pasajeros, estudiantes. Conducto, maestro. Paisaje, experiencias. Enriquecen la educación, maestro y estudiante. Pedagogía, parte 3. Maestro y estudiante participan de sus experiencias del contenido de la enseñanza. Pedagogía, parte 4. 2 tipos de educación: la educación bancaria y la educación dialogística. En la primera, el estudiante es un ser pasivo, no tiene participación. Este tipo de enseñanza es obsoleta y pertenece a la educación tradicional. En la segunda, el estudiante es un ser activo, participa en su educación. Este modelo es el que se impulsa en la actualidad. Pedagogía, parte 5. Atendiendo a la etimología de la palabra pedagogía, nos remontamos a la Grecia antigua, donde el esclavo o sirviente conducía al niño de la casa de sus amos a la escuela y lo entregaba al maestro. Ahí terminaba la responsabilidad del esclavo. Pablo, de acuerdo al párrafo anterior, escribe lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. La ley nos condujo a Cristo, igual que el esclavo de la historia, porque era incapaz de proveernos salvación.
pero Cristo, el Maestro, nos perdonó, nos justificó y nos dio la vida eterna. Pedagogía, parte 6. La diferencia entre la predicación y la enseñanza es notoria. La predicación es de una sola vía, en cambio, la enseñanza es de doble vía, lo que permite que sea participativa y dinámica. Pedagogía, parte 7. En la predicación, el auditorio tiene un papel pasivo, no así en la enseñanza, lo que permite que haya interacción entre el estudiante y el maestro. Sociología. Sociología, parte 1. ¿Qué es la sociología? Entiéndase que la sociología se enfoca en los fenómenos sociales que ameritan un estudio detallado. Sociología, parte 2. Tengamos en mente que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, es un ser gregario, es decir, siente la necesidad de convivir con sus semejantes. La palabra de Dios afirma este hecho. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Sociología, parte 3. El hombre y la mujer son portadores de la imagen de Dios, razón por la cual ambos mantienen dignidad y respeto como representantes de Dios aquí en la tierra. Dios dotó al hombre y a la mujer de un lenguaje común con la finalidad de enriquecerlos con la comunicación y las relaciones humanas. Este lenguaje pasaría a la familia como herencia de nuestros primeros padres. La familia vendría a constituir la célula esencial de la sociedad. De ahí nace la importancia que la Iglesia le otorga a la familia, razón por la cual damos este consejo saludable. Primero Dios, luego la familia y después la Iglesia, la cual está compuesta por familias. Si las familias están unidas, por lógica, la Iglesia lo estará también. Sociología, parte 4. Con la explosión demográfica, la sociedad se hace más compleja. Hoy contamos con 7,000 millones de seres humanos que pueblan la tierra. Damos gracias a Dios porque el Evangelio sigue avanzando, tal como lo encontramos en el libro de Daniel. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:35. El testimonio cristiano ha alcanzado en este momento 2 o 3 millones de almas para el reino de Dios. Oremos para que se siga multiplicando este número. Sociología, parte 5. Se debe profundizar en el estudio de los fenómenos sociales. Entre ellos tenemos la política, la economía, la cultura, la educación y la religión. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este debe ser nuestro lema al ministrar a la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Sociología, parte 6. Comprendamos la honda necesidad espiritual que experimenta tanto el rico como el pobre. Hay diferencias sociales bien marcadas: aristocracia, clase media y clase baja, incluyendo las subclases. Cristo optó por los pobres. Ellos, debido a su necesidad, piensan en Dios para resolver sus variados problemas, especialmente lo económico. Tratemos de sembrar la semilla del Evangelio en los desheredados económicamente, sin olvidar, por supuesto, a los demás que necesitan de salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y también, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Sociología, parte 7. La existencia de partidos religiosos en el pasado se manifiesta en nuestra sociedad.
En el tiempo de Cristo estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotes. Se creía que estos últimos eran un brazo armado de los fariseos en oposición al imperio romano. Cristo no se afilió a ninguno de ellos, sino que revolucionó a la sociedad con el poder de sus palabras y con el poder de sus obras. Sociología, parte 8. Él estableció el principio del servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor, destacándonos al servicio de la sociedad donde nos ha puesto el Señor Jesús. Sociología, parte 9. No nos olvidemos de orar por las instituciones del gobierno, por las que están en eminencia, por las autoridades y por el presidente que preside esta nación. 1 Timoteo 2, 1 al 3. Psicología, parte 1. Psicología, palabra de origen griego que estudia los fenómenos de la conducta y el comportamiento. Psicología, parte 2. Teorías de reflexión. Psicología, parte 3. El hombre es él y su medio ambiente. El medio ambiente influye en el comportamiento del ser humano. Los elementos que circundan al individuo determinarán en él un patrón de comportamiento. Recuerde que todo orador es un predicador. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Las fuerzas internas de cada individuo romperán con los moldes impuestos por la familia, la sociedad o el entorno en que vive. La superación del conformismo hará que el ser humano alcance sus metas y de esta manera logrará su propia realización. El hombre es producto de su herencia. Esta teoría es determinista. El hombre será lo que su genética le predisponga en esta vida. Según este punto de vista, sus facultades cognitivas, conductivas y el área volitiva se verán seriamente afectadas. Psicología, parte 4. La Escritura enfatiza que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. El apóstol Pablo declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17. La intervención de Dios en el hombre determinará su futuro, quebrantando los estereotipos impuestos por la sociedad, la familia, la herencia y sus modus vivendi. Si el hombre le permite a Dios su restauración, Él lo hará. La imagen de Dios en el individuo, la que está viviendo a causa del pecado, logrará su libertad por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1, 7 al 10.